Buenas tardes a todas las personas que os habéis acercado. Voy a hacer un relato, como vamos un poquito mal de tiempo, más breve, pues no sé cuánto tiempo tenía. Un ratito, ¿no? Sí. La historia de DMD, sin caer, sin venirnos arriba, es una historia de éxito. Y es una historia que tiene mucha relación con el desarrollo de la democracia en el Estado español. Cuando se funda DMD en 1983 por la iniciativa de un tipo muy particular que se llama Miguel Ángel Lerma, que era profesor de matemáticas y tenía 30 años, este hombre había tenido una experiencia muy negativa con la muerte de su madre. Había visto malmorir a su madre y se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué tenemos que morir mal cuando estamos asistidos en un entorno hospitalario? Cuando se pone a nuestra disposición un montón de tecnología, desde el año 83 hasta el 2024, todavía mucha más. Y sin embargo, la experiencia de sufrimiento de su madre fue tan intensa, ¿no? Esa mala muerte. Y empieza a pensar que él no quiere eso, para él. Y a investigar qué se hace. Él hablaba inglés y pide información a un montón de asociaciones, había como 8 o 10 asociaciones. En el año 35 se había fundado Exit, una asociación en Gran Bretaña que fue la pionera, y luego había habido como 12 o 15 asociaciones que habían ido surgiendo por todo el mundo. Le mandan la información, con esa información hace un resumen y escribe una carta en el periódico El País. Eso fue en noviembre del 83 y dice: yo me gustaría montar una asociación que defienda los derechos al final de la vida para tener una muerte digna y además garantice la disponibilidad de la propia vida a cada persona. Si hay alguien interesado, que me escriba a este apartado de correos. A Lerma le responden como 80 personas, se juntan en Madrid y se funda DMD. En enero, Miguel Ángel Lerma, toda esta información que había recibido la resume en un artículo, una tribuna que publica El País, que tiene un discurso que sigue siendo actual, porque en el fondo de lo que se trata es de que seamos personas con derechos hasta el último suspiro, ¿no? Hay un debate, me acuerdo una vez un jurista, dice, es que eso que decís del derecho a morir, eso no tiene ningún sentido, es un absurdo en sí mismo, porque un muerto no tiene derechos, porque ya no existe como ciudadano. Digo, bueno, pues cuando digamos derecho a morir, podemos decir derecho a decidir cómo finalizar nuestra vida. Sí, eso es perfecto. Bueno, pues ya está. Pero para ahorrarnos palabras decimos derecho a morir. Por si hay algún jurista un poco tiquismiquis, hablamos de eso, del derecho a decidir cómo queremos finalizar nuestra vida. Y ampliarlo no solamente cuando te estés muriendo, sino también cuando tú quieras disponer de tu vida. Es decir, la disponibilidad de la propia vida como un derecho, o al menos como un reconocimiento cultural, como una expresión de libertad. ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? Bueno, pues esto es un tema que ahora mismo tenemos pendiente, ¿no? Hemos empezado, esto fue en el año 84, en el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad, que es la primera vez que se reconoce que un paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento. Hasta muy poco antes, la medicina funcionaba de una forma paternalista, o sea, igual que un padre o una madre no le pregunta a un niño de 3 años si tiene que cruzar la autovía en verde o en rojo, pues que no la tiene que cruzar, es que no le pregunta, porque es un niño o una niña, pues la medicina funcionaba igual. Hasta que en los años 60 se empieza a plantear que las personas, aunque estén enfermas, tienen que mantener su libertad,
que tienen su autonomía. Y entonces el valor autonomía se va imponiendo hasta que es el que preside todas las relaciones personales. En una sociedad democrática, la base fundamental es la libertad individual. Una sociedad que nos permita a cada una de nosotras desarrollar nuestro proyecto vital de acuerdo a nuestros valores, con respeto a los valores de los demás y en un espacio de valores comunes en los cuales está pues, el que tú hagas lo que te dé la gana siempre y cuando no molestes a nadie más, ¿no? Lo de que en plan evangélico es ama y haz lo que quieras, pues eso es, ¿no? La sociedad va madurando. En 2002 hay un cambio muy importante y es la Ley de Autonomía del Paciente, que consolida este modelo de relación basada en derechos, en que yo no puedo hacer nada sobre tu cuerpo sin preguntarte. Toda la doctrina, toda la filosofía del consentimiento informado. Luego, a la hora de llevarlo a la práctica, bueno, pues a veces se hacen las cosas como se pueden, ¿no? Por la presión asistencial, porque no hay espacio para conversar, porque no es un momento donde se pueda hablar con tranquilidad de algunas cosas, y a veces pues se traduce en que te pasan un papel, lo firmas y ya está. Pero detrás de eso hay toda una filosofía de respeto a cada persona, que cada persona es la que decide qué tratamientos acepta y cuáles opciones clínicas son las que prefiere. Y aquí es donde se regula el testamento vital. Se dice que si llega un momento en el cual no te puedas expresar, puedes dejar por escrito cuáles son tus preferencias respecto a los tratamientos que deseas recibir. Y una vez que en 2021 se aprueba la ley de eutanasia, también puedes dejar por escrito que quieres la prestación de ayuda para morir. Es decir, que quieres que adelanten tu muerte de forma intencionada si lo has dejado por escrito en tu testamento vital y, lógicamente, cumples el resto de los requisitos de la ley. Un poquito antes del 2002, en el 95, hubo un nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal, ahí estuvo DMD tratando de que el delito de cooperación al suicidio desapareciera, pero no fue posible. Digamos que la sociedad todavía no estaba preparada. Y si lo está ahora, pues no lo sabemos todavía. Ahora estamos ahora mismo, como os digo, nos vamos a centrar más en lo que hemos conseguido, ¿no? Pero sí que se disminuyen las penas en la cooperación necesaria al suicidio en caso de padecimiento grave, crónico, imposibilitante, no lo dice así, dice graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, decía el Código Penal, o enfermedad grave e incurable que conducirá necesariamente a la muerte, que es el otro supuesto de la ley de eutanasia. Entonces ya la ley del Código Penal del 95 tenía previsto que en caso de que una persona ayudara a otra en unas circunstancias de final de vida o de gran sufrimiento, pues no entrara a la cárcel, se le disminuyeran en 1 o 2 grados la pena y no tuviera que ir a la cárcel. Va pasando el tiempo, en el 98, bueno, un poquito antes, en realidad es cuando, como ha dicho la compañera, empieza la sociedad española a partir de la muerte de Ramón Sampedro a tomar conciencia, y solamente voy a apuntar dos elementos más en esta historia, que han pasado muchas cosas en 40 años, como todos sabéis, ¿no? En el 2005 ocurre algo realmente bueno, extraordinario, ¿no? Y es que un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid denuncia públicamente en los periódicos al jefe de urgencias, al coordinador de urgencias de un hospital público, y le acusa de 400 homicidios. O sea, es como si tu jefe te apuñalara por la espalda delante en un programa de televisión de prime time, ¿no? Es una cosa inaudita. Este señor era Manuel Lamela, la presidenta de la comunidad era Esperanza Aguirre. Luego Manuel Lamela ha tenido su recorrido por los juzgados, acusado de varios casos de corrupción, sobre todo de favorecer a la medicina privada. Y Luis Montes y todo su equipo de pronto se ve señalado en la primera página de los periódicos como un asesino, como si allí se estuvieran cargando a la gente, que es lo que decían literalmente.
cualquier persona que haya ido a un servicio de urgencias sabe que esto es imposible, porque en un servicio de urgencias trabajan cientos de personas. Entonces es totalmente imposible que se cometan actos de mala praxis que nada más y nada menos acaban con la muerte de las personas sin que los demás lo sepan. O sea, que todo el mundo fuera cómplice de eso, ¿no? Al final, bueno, todo quedó en una campaña de acoso muy potente contra el Hospital Severo Ochoa de Leganés. No vamos a entrar más en el tema porque tampoco procede ahora mismo, pero nosotros entonces le propusimos a Luis Montes que se incorporara a la asociación y le elegimos como presidente de la asociación porque él dijo: yo entonces tenía la edad que yo tengo ahora, 60 años, o 61, me quedan 3 o 4 para jubilarme, yo no voy a iniciar nada profesionalmente, ningún proyecto nuevo, y voy a dedicar mi tiempo y mi energía a DMD. A mí me han hecho conocido a mi pesar, yo no pretendía esto, y entonces él aporta de pronto a la asociación un discurso político en el sentido de tenemos que trabajar con las compañeras de viaje, el movimiento feminista, los movimientos LGTBI, los movimientos por la recuperación de la memoria histórica. Estos son las personas que van a apoyar la causa de DMD y tenemos que empezar a salir de nuestra zona de confort y a relacionarnos con asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas. Eso coincide poco después con el 15M, hay un momento de gran movilidad social, de mucha actividad en la calle y DMD pues, se apunta, se mete en esa ola de surf y la surfeamos con Luis Montes y aumenta un montón el número de socios, el número de actos y aunque el debate ya estaba presente con las mociones en los ayuntamientos, que ahora no sé si tú comentarás, conseguimos que bueno, mantenemos vivo una reivindicación y que es la ley de eutanasia. Hagan ustedes una ley de eutanasia para reconocer estos derechos, aparte de que el testamento vital fuera una herramienta que se utilizara. El testamento vital todavía queda mucho por hacer porque aún es una herramienta poco utilizada y la ley pues en 2021 se aprueba. La ley de eutanasia se aprueba, es difícil de saber porque tiene muchas causas, ¿no? No es que un día Pedro Sánchez se diera un golpe en la cabeza y dijera: pues voy a aprobar la ley de eutanasia. No, es que Podemos había sacado 71 diputados, el PSOE 80 y pico, y en un momento determinado Podemos propone una ley de eutanasia y el PSOE se siente como comprometido. Y decimos: no vamos a tomar en consideración vuestra propuesta, nosotros vamos a hacer una, nuestra, que sea nuestra criatura. Era mucho mejor porque luego a la vista de cómo fueron las cosas, pues el PSOE tenía opciones de gobierno y Podemos no. Y entonces, bueno, presentaron su ley, hubo elecciones, se repitieron las elecciones y por la tercera vez que se registró, la ley se aprobó. No es la ley que nosotros habríamos aprobado, pero es una ley suficientemente buena como para garantizar el derecho a morir de las personas que están en ese contexto eutanásico. Y en eso estamos ahora, en intentar que las personas que quieren morir y que están en un contexto eutanásico, que se pueden acoger a la eutanasia, lo hagan, y que el resto de los ciudadanos podamos hablar de nuestra condición, de seres mortales, de cómo nos gustaría morir y de qué otras posibilidades tenemos si en un momento determinado decidimos finalizar nuestra vida. Y yo creo que con eso lo dejamos. Gracias.